¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy quería pasar por acá para dejarles la clase del día. No se las voy a dejar en YouTube, sino que se las voy a dejar por acá. Voy a aprovecharla a hacerla cortita. Hubieron algunas consultas en clases anteriores sobre el tema de los fondos comunes de inversión. Entonces me parece que estaba bueno conversar sobre eso en este caso, para poder darles respuestas a algunas consultas que tuve en ese sentido. Les cuento que va a ser cortita la clase, justamente porque la semana que viene vamos a estar teniendo el taller en donde nos vamos a enfocar justamente más intensivamente en 3 días. Vamos a estar aprendiendo no solamente cómo organizarnos y cómo ordenar nuestras finanzas, sino que también vamos a estar aprendiendo a invertir desde cero. Por supuesto que no hace falta tener ningún tipo de información previa o de formación previa, sino que lo vamos a ver todo desde cero de una forma muy práctica, y espero que les sirva justamente para poder ordenar sus finanzas y lograr sus objetivos por sobre todas las cosas, y que aprendan a invertir y tener una renta de eso. En este sentido, hoy justamente vamos a ver fondos comunes de inversión. Si quieren anotarse, está el link en mi perfil para que completen el formulario y se anoten. El curso está en promoción hasta el viernes en 30.000 pesos. Para los que se quieran sumar, si me escriben y son más de una persona que quiere sumarse, si consiguen un amigo o algo así, también podemos ver de hacer algún tipo de descuento. Pero bueno, estamos hablando cualquier cosa. Vamos a arrancar entonces con el tema de los fondos comunes de inversión. Y en esto, siempre en las alternativas que nosotros tenemos de distintas inversiones o de formas de poder hacer inversiones, en este caso los fondos comunes de inversión es una alternativa que nos surge como muy a la mano, digamos, porque no solamente podemos acceder a través de un broker, sino que en realidad también lo podemos hacer a través de nuestro banco. Nuestro home banking es como muy fácil, digamos, el poder acceder. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de esto, no? Esto no deja de ser un vehículo de inversión, digamos, que en realidad lo que hace es tomar fondos de muchas personas que están dispuestos a poner su dinero en ello, y la sociedad gerente, los que administran este fondo, digamos que es una sociedad separada a la del banco. Por ejemplo, si tenemos Galicia, existe también un Galicia separado, una sociedad del Galicia separado que administra este tipo de fondos. ¿Qué es lo que hacen principalmente? Toman el dinero de ahorristas, que acá vamos a tener que tener en cuenta dos conceptos o dos palabras que nos resuenan mucho al momento de que nosotros tenemos el tema del fondo, y que es la suscripción y el rescate. La suscripción implica cuando vos estás dando tu dinero al fondo y vas a suscribir, vas a comprar una cantidad determinada de cuotapartes en las cuales se divide el total del capital del fondo y se divide como en cuotitas, así como los clubes a veces tienen divididos en cuotas sociales. Bueno, esto es algo parecido, nada más que se divide la cantidad de cuotapartes que tiene el fondo en función del capital que tiene el fondo. Entonces vos, cuando suscribís, si bien suscribís un importe que podés arrancar desde los 1.000 pesos, eso te transforma en una cantidad de cuotapartes, y esa cuotaparte tiene un valor asociado, y en función de eso es que se va a ir evaluando tu tenencia, digamos, de esa inversión. Entonces vos te metés en el fondo mediante la compra, y esto es la suscripción. Ahora, cuando nosotros nos queremos salir del fondo, queremos nuestro dinero, queremos buscar nuestro dinero, eso se llama rescate. Y ahora va a diferir los distintos grupos de fondos entre si el rescate es de tipo inmediato, si es en 24 horas hábiles, si es en 48 horas hábiles. El hecho de que sea un fondo, digamos, y que nosotros podamos disponer de un dinero casi de forma inmediata, en el caso de que son los de rescate inmediato, no implica que no tenga riesgo. Siempre va a tener riesgo asociado cualquier tipo de inversión en la que nos metamos, y también podemos sufrir el deterioro de nuestro capital si nos metemos en un fondo en donde no va con nuestro perfil, no va con nuestros objetivos de estar en el fondo. Porque, por ejemplo, aquel fondo que nosotros nos metemos del rescate inmediato son aquellos fondos que nos ofrecen, si bien un rendimiento bajo, pero estable y constante, digamos. Entonces, si bien nos va a dar un rendimiento que uno dice, bueno, no es tan representativo, bueno, pero te asegura de alguna manera que no vas a perder tu capital. Ahora, cuando vos ya te vas metiendo en fondos que son de rescate de 24 y de 48 horas, ya tienen un riesgo asociado mayor respecto del riesgo que tiene asociado el de rescate inmediato. ¿Por qué? Porque en realidad esta sociedad gerente
tiene un reglamento en el cual le dice, vos podés invertir en determinadas cosas. Cada uno de estos tipos de fondos, ya sea de rescate inmediato, de 24 o de 48 horas, tienen una manda que se llama, o un reglamento en donde dice de qué va a invertir o en qué puede invertir ese fondo. Por ejemplo, el fondo que es de rescate inmediato va a invertir en plazos fijos, en cuentas corrientes que están en descubierto y él las cubre y con eso obtiene un rendimiento, cuestiones más bien, unos activos más bien de bajo rendimiento pero de tipo conservador. Si nos vamos a las sociedades o los fondos que tienen de rescate de 24 horas, eso va a implicar que, por ejemplo, pueden invertir en títulos públicos o en distintos activos más, si se quiere, con menos liquidez, o sea, de menos disponibilidad inmediata que los que invierte el fondo de rescate inmediato. ¿Qué es para mí lo que tiene de bueno, digamos, esto de que nosotros nos metemos en un fondo? Porque muchas veces no tenemos tanta experiencia en qué activos elegir. Entonces, por ejemplo, si uno compra o suscribe en esos fondos que tienen de rescate de 24 o de 48 horas, quiere decir que te estás metiendo a un fondo en donde están invirtiendo, por ejemplo, en títulos públicos o en letras o en obligaciones negociables, cosa que vos tal vez no estás tan empapado en el tema y sin embargo estás obteniendo una rentabilidad de esos instrumentos. Entonces me parece como que está bueno, como que es una herramienta que tenemos como para comenzar nosotros a invertir y de alguna forma ir metiéndonos en cómo funciona el mercado. Ahora, como les digo, justamente detrás de esto hay otras cosas, digamos, que tienen que tienen en qué están invirtiendo estas cosas. Entonces, ¿qué nos propone como ventaja? Por un lado, el tema de diversificar, porque si bien yo estoy comprando un solo fondo, en realidad por detrás está justamente teniendo distintos activos diferentes, o sea, ahora les voy a mostrar en donde está la Cámara de Fondos Comunes de Inversión y nosotros podemos acceder a esa información de en qué está invirtiendo el fondo, cuáles son los activos que lo componen, porque también nos vamos a sentir nosotros más cómodos, como siempre les digo, como un inversor responsable, nos vamos a sentir más cómodos en el sentido de conocer efectivamente en qué estoy invirtiendo y si yo quiero meterme o no en eso, o sea, si en realidad me voy a meter en un fondo común de inversión que invierte en acciones de Argentina, bueno, saber qué acciones son las que están detrás, saber cómo a qué riesgos me estoy exponiendo, ¿no? Esto es justamente lo que tiene como ventaja es eso, por un lado la diversificación, por el otro lado que lo manejan expertos, que están justamente en eso, en esa movida, digamos, en ese análisis de constante de saber a qué activo conviene, inmediatamente compran y reemplazan, no es que necesitan nuestra autorización para realizar baja o compras de nuevos instrumentos, sino que nosotros al aceptar meternos en ese fondo estamos dando nuestro consentimiento, digamos, como para que se haga ese tipo de cosas. Está bueno como instrumento inicial, les decía recién, porque justamente los bajos montos que podemos ingresar, existen fondos que podés ingresar desde 1.000 pesos y vos ya estás teniendo justamente rendimiento de ese dinero. Lo bueno que también es que es muy fácil de poder hacernos de nuestro dinero, porque bueno, pedimos el rescate y si es de rescate inmediato, inmediatamente se nos acredita en nuestra cuenta, si es de 24 horas, al día siguiente lo tenemos acreditado, entonces nos hace de alguna manera muy fácil, es una herramienta muy buena para manejarnos dentro del mes, por ejemplo. ¿Vieron cuando nosotros cobramos? O sea, que por lo general cobramos una vez al mes, digamos, salvo que vos seas de tipo independiente y estás cobrando todo el tiempo durante el mes, o ojalá fuera así, ¿no? Que estás cobrando todo el tiempo, efectivamente, pero nos permite, una vez nosotros ordenados en nuestros gastos, y por eso los invito también en el curso que vamos a tener la semana que viene, en donde nosotros nos ordenamos, conocemos efectivamente cómo es nuestra estructura de gastos y cuándo realizamos esto, y en el medio vamos utilizando este tipo de herramientas para, si bien poco, puedo sacarle un poco de rendimiento. Entonces, esto me hace optimizar el ingreso que yo tengo y no dejarlo tiempo muerto en una cuenta sin que nosotros podamos utilizar y generar este rendimiento. Todo lo que es billeteras, cuentas remuneradas, tiene detrás esto también de los fondos comunes de inversión,
en donde justamente se va remunerando a través de esto, ¿no? De cubriendo otros instrumentos, cubriendo cuentas corrientes y cosas así que las podemos también utilizar. En el caso de que no tengamos ningún tipo de inversión, o sea, que no nos metamos en los fondos o qué sé yo, es óptimo tener nuestra cuenta en una cuenta remunerada, porque en estos tiempos muertos que les digo que no estamos utilizando nuestro dinero, de alguna manera darle una vida a ese dinero que estamos tomando. Por el otro lado, lo otro que quería contarles son aquellas desventajas que podemos llegar a tener en el caso de los fondos comunes de inversión, que puede ser esto asociado a lo que les decía en el caso de las de rescate inmediato, que podemos tener un rendimiento más bajo de si yo supiera y me los manejo solo la inversión, ¿no? Porque dentro de este combo, digamos, en donde nosotros nos estamos metiendo, por supuesto que hay activos que rinden más y activos que rinden menos. Bueno, tal vez yo por mi cuenta, si soy idóneo, me doy maña, tengo un asesor o lo que fuera, puedo tener solamente aquellos activos que, digamos, me rinden más. Pero si yo no tengo idea de eso, es una buena alternativa. Por supuesto que en realidad esto, al yo, digamos, darle la potestad al otro, al gestor del fondo, que me administre ese fondo y que de acuerdo a su reglamento vaya haciendo las compras que considera oportunas, por supuesto que tengo menos control, porque no es que yo estoy detrás de la inversión comprando, vendiendo cuando a mí me parece o cuando yo creo conveniente, sino que en realidad lo está haciendo el gestor de fondos por mí. Pero, bueno, como siempre como les estoy diciendo, digamos, desde el principio, digamos, lo vale, porque si yo no tengo el conocimiento, bueno, que lo haga otro por mí y voy obteniendo de esto un rendimiento versus no tener nada. En el caso de, si yo quisiera conocer qué tipos de fondos existen fondos de múltiples alternativas, digamos, y de múltiples riesgos a los cuales yo estoy dispuesto a correr o a enfrentarme. Nosotros como individuos estamos obligados por la ley del mercado de capitales a tener un perfil del inversor. No sé si han visto en algún caso, les pueden preguntar en su home banking, test del inversor o perfil, está vencido tu perfil de riesgo, a veces te da el aviso o algunas palabras similares que utilizan. Bueno, esto en realidad es una cuestión que se establece en el mercado de capitales y que está obligado cualquier tipo de entidad, digamos, que ofrece para inversiones para las que vos te sumes, que dependen del mercado de capitales o del mercado de valores o de la bolsa, digamos, todo es como medio sinónimo. No voy a entrar en detalles, digamos, de cuáles son las particularidades, pero para que nos hagamos una idea, es como que todo depende del mercado de valores y nosotros tenemos un perfil de riesgo asociado. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos nosotros como individuos somos iguales al momento de invertir. Hay personas que se bancan más el riesgo y hay personas que no. Hay personas que al ingresar a su cuenta y ven algo rojo, les da temor e inmediatamente quieren vender todo. Hay personas que al revés, al ver que está bajando el mercado, se quieren meter y comprar más porque piensan que es una oportunidad de compra. Entonces, no solamente el test del inversor, digamos, va a hacer referencia a cuánto conoces vos del mercado, sino que hace, porque te pregunta cuánto estás dispuesto a invertir, cuánto hace que invertís, cuánto de tu proporción de tus ingresos ahorrás y cuánto invertís. Bueno, sino que también hace mucha referencia porque las inversiones están muy ligadas a las emociones. Entonces te pregunta, ¿qué harías vos en caso de que vos ingresás y ves que está tu cuenta en rojo? Si ves que está bajando el mercado o los instrumentos que vos tenés, ¿qué haces? Entonces, en función de eso, es como que te define el perfil. Aquellas personas que se asustan ante la situación de una pérdida o que están dispuestas a vender todo con tal de no seguir perdiendo, por más de que después el mercado repunte, digamos, pero no están dispuestas a correr ese riesgo, justamente, se les llama inversores de tipo conservador y están asociados más que nada a los perfiles de fondos comunes de inversión que tienen rescate inmediato, más que nada. Existen algunos de 24 horas que también tienen perfil conservador y que te va a decir en tu home banking o en tu broker donde vos tengas tu cuenta comitente, te va a decir te los va a separar por tipo de riesgo, digamos. Si vos sos de ese tipo conservador, te vas a ir a esos fondos. Ahora, también van a existir aquellas personas que están dispuestos a dar algo de pérdida, digamos,
para equilibrar un poquito más de rendimiento contra no perder su capital. A estos perfiles, digamos, se les llama perfiles de riesgo moderado y tienen un perfil de inversor moderado. Y por último, aquellos que están dispuestos a arriesgar o que ven como una oportunidad cuando baja y compran más instrumentos de esos son perfiles de riesgo más bien arriesgados. Y probablemente estos perfiles de riesgo más arriesgados se vuelquen a tipos de fondos de, por ejemplo, de acciones argentinas. Por ejemplo, el año pasado, el Merval, el mercado de valores de Argentina, tuvo un crecimiento que no se veía desde el 2006, si no me equivoco, que fue del 150%, o sea, fue una locura lo que creció el Merval el año pasado. Todos estos fondos que tuvieron, que invierten, digamos, en acciones, y en este caso de Argentina, tuvieron un rendimiento espectacular respecto de otro tipo de inversiones. Entonces, justamente hay que estar atento a nosotros qué estamos dispuestos a hacer. Puede ser que nosotros estemos dispuestos a tener tal vez un 10% de nuestro capital, más bien en un perfil más bien arriesgado, versus el resto de nuestro capital, que tal vez lo vemos en una cuestión más conservadora. Entonces eso depende de cada uno cómo se va a sentir. ¿Por qué es tan importante el conocer el perfil del inversor? Porque según justamente el perfil de que tenga cada una de las personas, es que se le ofrece distintos instrumentos respecto de si vos sos arriesgado, si sos conservador, cómo te manifestás vos con esta situación. Pero por el otro lado también lo que hay que tener en cuenta al momento de dar una recomendación de activos para vos invertir y hacerte en tu cartera de inversiones, es también cuáles son tus objetivos y cuándo lo vas a utilizar. Eso se llama el horizonte temporal de tus inversiones. Por eso, el dar una recomendación de cartera, digamos, hay que hacer bastantes salvedades. Por eso cuando yo, por ejemplo, al que les compartí hace poco, algunos activos que tuvieran para el perfil de riesgo moderado, eso era para mediano o largo plazo. O sea, quiere decir que vos lo vas a utilizar dentro de un año, por ejemplo, ese dinero, o un poco más. Porque en realidad si vos lo vas a utilizar antes, se recomiendan otro tipo de activos. Siempre la cartera, por más de que una persona tenga, por ejemplo, acciones de Coca-Cola a través de los CDRs y otra persona no los tenga, implica justamente el perfil de riesgo que nosotros estamos teniendo. Cuando nos dicen a nosotros, che, metete en Nvidia, que está dando un rendimiento tremendo, bueno, sí, ahora está dando un rendimiento tremendo, ponele, pero puede que después vengan muchas pérdidas, como lo ha sufrido muchos vaivenes, más que nada las acciones del exterior en todo este tiempo, desde marzo para adelante, ha sido bastante con altibajos. Entonces, bueno, tenés que estar dispuesto a saber en qué te estás metiendo. No solamente eso, sino que cuando nos metemos en una inversión, no es mismo, hay que tener mucho en cuenta el tiempo en el que nos metemos. O sea, si vos te metiste hoy y agarraste una suba formidable de las acciones, bueno, no es lo mismo que si la agarraste a la baja. Entonces, no es siempre el mismo activo el que está disponible, digamos, para que nos genere un rendimiento acorde al riesgo que yo estoy dispuesto a correr. Eso lo tenemos que tener en cuenta también, porque existen distintos fondos, no porque sea muy accesible el tema del fondo, quiere decir que no vayamos a perder dinero. Ustedes véanlo, en el caso del home banking que les ofrece los distintos perfiles, les dice en qué invierte, y si no ahora les voy a mostrar bien dónde pueden ver el detalle. Por el otro lado, fundamental, en el caso de los fondos comunes de inversión que nos muestra el home banking o que nos muestra también los brokers, son rendimientos pasados, no nos están diciendo un rendimiento futuro. Entonces, a veces vemos, por ejemplo, esto que les decía de las acciones del Merval, las acciones argentinas, que hay algunos fondos que invierten en ese tipo de activos, digamos, en donde han tenido un rendimiento anual formidable, pero no es el rendimiento que puede venir. Entonces, siempre hay que estar atento a dónde nos estamos metiendo y cómo nos estamos metiendo. Cuéntenme hasta acá cómo vamos. A ver, vamos a ver donde yo les digo que se pueden meter para justamente ver la información de los distintos fondos. Por ejemplo, un fondo o sea, una sociedad gerente, digamos, que se utiliza mucho, es la sociedad gerente de los fondos comunes de inversión que tiene el Banco Nación, que la sociedad gerente se llama Pellegrini, que son los fondos que ofrece, como esto que les decía, que no es la misma sociedad del banco la que, digamos,
gestiona los fondos comunes de inversión, sino que por ley tiene que estar separado y tener un patrimonio separado justamente. En este caso se llama la Sociedad de Fondos Pellegrini y te ofrece un montón de fondos que están todos acá. ¿A dónde puedes ver esto? Esto es la Sociedad de Fondos, la Cámara de Fondos Comunes de Inversión, CAFSI se llama, FCI, y ahí es donde justamente vos podés acceder a la información y contar. Vos elegís el fondo, por ejemplo, ahí podés poner, yo puse en el ejemplo por administradora. La administradora es esta que les digo, que me trae todos los del Pellegrini. Pero yo me puedo poner por un nombre del fondo, por ejemplo, y busco fondo FIMA, si quisiera. El superfondo también del superahorro del Superbil. O podés meterte al del Santander. O sea, todos los fondos que existen en Argentina van a estar disponibles en la Cámara. ¿Qué información te va a dar? Vos incluso acá les muestro cómo se puede comparar incluso entre los distintos fondos, porque bueno, ahí ya te metes directamente, en este caso yo me metí en la Sociedad de Fondos Pellegrini y te larga todos los que tiene esta sociedad esta sociedad gerente y te muestra, vos podés comparar cuál ha sido el rendimiento y al mismo tiempo cuáles son los activos que tiene cada una de las sociedades y te muestra como un gráfico de torta que te dice en letras, en plazo fijo, bueno, dependiendo, ¿no? En cada cosa que te muestra y te muestra la proporción. Esto está buenísimo poder conocerlo porque es a donde vos te estás metiendo. O sea, si vos vas a meterte en un fondo común de inversión de rescate inmediato, bueno, vas a estar sabiendo efectivamente qué es lo que tiene detrás y en qué está invirtiendo este tipo de fondo. También te dice cuál es el perfil de riesgo que tiene y te da toda la información que vos estés buscando respecto a los fondos. Esta es una información muy valiosa en donde nosotros nos adherimos, digamos, a ese fondo, nos suscribimos justamente utilizando la palabra correcta, porque nos da certeramente en qué te estás metiendo, cuál es la inversión en la que te estás o cuál es el riesgo al cual te estás exponiendo, o si es un riesgo bajo, bueno, te quedas tranquilo con eso, o si en realidad estás buscando un riesgo, una cuestión más arriesgada, bueno, también meterte y saber en qué te estás metiendo y bajo qué riesgo estás expuesto. Así es que eso era lo que les quería contar. No sé si tienen alguna consulta respecto de fondos en particular, pero bueno, para mí los fondos son una buena alternativa como para poder ingresar a invertir. Recuerden que si quieren más información vamos a estar viéndola en el taller de la semana que viene, en donde se pueden anotar. Está el formulario en mi perfil para que puedan hacerlo y bueno, vamos a estar con 3 días intensivos, lo vamos a hacer en vivo a través de Meet. Una vez que realicen el abono al curso, les llega toda la información con la cual van a poder contar, más planillas y toda la presentación que vamos a estar viendo. Eso lo van a recibir un día antes de que comience el taller. Así es que también, si les resulta cómodo, va a quedar grabado y lo pueden ver cuando quieran. Ahí vamos a estar revisando no solamente cómo ordenarnos, qué herramientas disponemos para ordenarnos, sino también vamos a estar viendo desde cero todo lo que impacta en el mercado de valores, cómo empezar a invertir, cuáles son las alternativas, y lo último que vamos a ver es una recomendación de cartera para cada tipo de inversor. Así que bueno, eso los espero y cualquier consulta estoy a disposición. Vean también que hoy hay nuevos CDRs para invertir, se los dejé también en una historia y respondan quiero si quieren la información, y cualquier cosa estamos hablando. Así que espero que estén muy bien y espero verlos la semana que viene en vivo. Espero que anden bien, que tengan buena semana.